Entonces, uno de estos análisis multicriterio, como les decía, es el análisis jerárquico, y una de las alternativas que tenemos nosotros para realizar este análisis jerárquico nos lo planteó Thomas Sati directamente con unas matrices que podríamos nosotros comparar y obtener esos pesos y obtener esa decisión. Entonces, en la escala de Thomas Sati, él lo que hace es comparar cada uno de los criterios, evaluando si un criterio contra el otro tiene la misma importancia, tiene una importancia media o tiene una importancia mayor. Entonces, él estableció, como ven, 9, una escala del 1 al 9, donde el 1 son valores de igual importancia, es decir, un tema es igual de importante que otro tema o que un criterio es igual de importante que otro criterio. Y cuando él estima un valor de 9 es porque un criterio es mucho más importante o tiene mucha más relevancia con respecto a otro criterio. Ese análisis de Thomas Sati es uno de los más sencillitos que podemos utilizar y no solamente lo pueden utilizar ustedes para el diseño de vías. Como ven, esto viene de otras ramas del conocimiento y lo que se ha hecho es incorporarlo dentro del análisis jerárquico, en análisis multicriterio y apoyar la decisión de los proyectos de infraestructura. Pero realmente la razón de ser de este análisis puede ser utilizado en cualquier tipo de proyecto. Ustedes van a montar un negocio, van a iniciar una empresa, ustedes pueden hacer un análisis utilizando estas escalas de Thomas Sati para tomar y decidir sobre diferentes criterios. Entonces, ahorita lo van a ver que es sencillito, no es tan complicado. Entonces, aquí en las diapositivas, pues está más o menos un ejemplo, un ejercicio del análisis jerárquico. Pero vamos a hacerlo nosotros aquí en clase para que vean cómo funciona. Igual en la plataforma yo les compartí este archivo que ya es como está programado, ya está desarrollado, entonces es más fácil para trabajar. Entonces, la idea del análisis jerárquico aplicado a nuestro tema de diseño de vías es que nosotros dentro de un trazado podemos tener varias alternativas, que es lo que estamos haciendo nosotros, estableciendo varias rutas entre un punto inicial y un punto final. Como tenemos diferentes rutas, podríamos atravesar o podríamos tener diferentes criterios para evaluar esas rutas. Entonces, lo primero, como nos dice el análisis jerárquico, es establecer los criterios que vamos a utilizar nosotros o que vamos a valorar dentro de nuestra planificación. Entonces, ayúdenme aquí a definir criterios. Entonces, ¿quién me ayuda con un criterio que cree que es importante dentro del diseño de una vía? ¿Qué se les ocurriría como un criterio para involucrar, viendo que puede ser un social, ambiental, técnico? Tipo de terreno, profe. Entonces, el tipo de terreno, es decir, la geología del terreno. ¿Qué otro criterio puede ser importante? El impacto ambiental, nos dice Carlos Andrés, el impacto ambiental. ¿Qué otro criterio puede ser importante? La economía. La economía, que eso se ve reflejado en la longitud de la ruta, por decir algo. Es decir, entre más corta sea la ruta, pues menos plata tenemos que invertir. Entonces, la longitud del trazado. Y aquí en la longitud del trazado podríamos unirlo con lo que estábamos viendo en la clase pasada, que tenga la menor longitud
longitud resistente. ¿Y cuál es la menor longitud resistente? El método de Bruce. Entonces nosotros podríamos, dentro de una vía, hacer el método de Bruce, definir entonces, dentro de las 3 alternativas, 4 alternativas de ruta, definir cuál es la que tiene la menor longitud resistente, y sería uno de los criterios para el análisis. Vamos a ver, han escrito más por aquí. La conexión entre comunidades, exacto, entonces podríamos tener otro criterio que sea que la vía pase o que conecte puntos de interés. Entonces, entre más puntos de interés podamos nosotros conectar con nuestro trazado, que sería mucho mejor. Es decir, vamos a unir una vía que sea desde Cali hasta, no sé, hasta Buenaventura. Entonces vamos a hacer la vía entre Cali y Buenaventura, pero si pasamos por ciertas poblaciones, pues vamos a enriquecer ese proyecto porque vamos a beneficiar más comunidades, vamos a tener más usuarios, entonces la conexión de esos puntos de interés puede ser un criterio. Y eso está relacionado a lo que veíamos nosotros en clase como los puntos de control secundario. Y dígame en uno último, para que hagamos 5 criterios. Que la ruta sirva de comercio. No sé, sería como más un tema de económico. Entonces, la conexión buscar puntos económicos. Listo. Ahí ya tenemos nuestros criterios dentro de la ruta. Entonces ahora lo que nos dice el método del análisis jerárquico es que una vez nosotros tengamos los criterios, tenemos que darle unos pesos a esos criterios, es decir, definirle unas prioridades a esos criterios. La escala es abierta, es decir, nosotros podemos hacer una escala del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 1000, del 1 al 50, la escala o la puntuación que le vamos a dar es abierta y cada una de esas puntuaciones depende del criterio que estemos nosotros trabajando. Por ejemplo, el tema de geología. El tema de geología, nosotros podríamos hacer unos estudios o revisar la cartografía y definir que para unos terrenos que atraviesen zonas estables, de roca, que sean unas zonas bien conformadas, pues son unas zonas geológicamente más estables. Podríamos darle una escala del 1 al 10 y hacer un estudio geológico y establecer esa escala de que 1 son los mejores terrenos y 10 son los peores terrenos. En el impacto ambiental también podríamos sacar nosotros unos puntajes o unos criterios de bueno, bajo, alto impacto y podríamos también establecer unas escalas. Una vez nosotros tengamos las escalas de cada uno de estos criterios, tenemos que darle unas prioridades a cada uno de ellos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a darle de mayor prioridad? A la geología, al impacto ambiental, a la longitud. Entonces, pensémoslo y, digamos, entre el grupo de trabajo definimos que para este proyecto lo más importante será que conecten los puntos económicos. Y le vamos a dar un peso de 300. Que lo segundo más importante es que la carretera sea lo más corta posible. Entonces le podemos dar un peso de 250. Como les digo, esa puntuación es libre, siempre teniendo en cuenta que entre más puntuación, pues más prioridad o más peso tendrá ese criterio. Digamos que la geología va a tener un peso de 200,
el impacto ambiental 150 y 100. Lo podrían hacer ustedes, como les digo, con cualquier número, 3, 2, 1, 1000, 2000, siempre teniendo en cuenta que el número más alto es el de mayor peso con respecto a los demás. Entonces, lo que nos dice el método del análisis jerárquico es que una vez nosotros establecemos los pesos, entonces tenemos que sacar una matriz de valor. Es decir, comparar ese peso con respecto a los demás y establecer un análisis de valor, una función de valor. En este caso, lo que se hace es cada uno de los criterios dividirlo por los demás. Entonces, tomamos por lo menos el valor de 200, que es el de geología, y lo dividimos en el criterio E. 200 dividido el criterio D, que es de conectar los puntos de 100, es decir, 200 dividido 100. 200 dividido 250, 200 dividido 150 y 200 dividido 200. Y aquí ya estamos nosotros sacando una matriz de valor. Ya estamos dándole como un peso de cada uno de los criterios con respecto a los demás. Entonces, ya hemos cubierto una parte del análisis jerárquico, que es establecer los criterios que vamos a trabajar. Aquí por facilidad solamente puse 5 criterios, pero pueden ser más. Eso depende de qué tan complejo o complicado quieran ustedes hacer el análisis. En este caso, 5 variables sería suficiente como para entender el concepto de lo que se quiere trabajar. Se le da la puntuación, es decir, qué pesa más con un valor, con una escala que ustedes definan. En este caso yo establecí una escala de 100 a 300 y dentro de esa escala pues le di más peso a la conexión de los puntos económicos, como segundo peso más importante a la longitud del trazado, es decir, la menor longitud resistente, y así. Una vez nosotros ya tengamos establecidos entonces los pesos y esa relación entre cada una de las variables, nosotros podríamos tener varias rutas, varios trazados. Entonces nosotros podríamos estar conectando el punto A lo podemos estar conectando con el punto B y tenemos una línea azul que nos representa nuestra primera ruta. Tenemos esta línea verde que nos representa una segunda ruta y podríamos tener una tercera, cuarta, quinta ruta que nosotros establezcamos. Estas rutas pues las hacemos por el método de la línea de ceros, la línea de pendiente, para encontrar cada una de estas rutas. Entonces, en el caso de este ejemplo, pues tenemos 3 rutas diferentes. ¿Qué tenemos que entonces hacer para continuar en el análisis jerárquico? A cada una de las rutas, colocarle el valor que nos da cada uno de los criterios en su escala. Ejemplo, el criterio A es la geología. Entonces nosotros analizamos nuestra ruta, miramos por qué tipos de terreno atraviesa la ruta, podríamos hacer nosotros una escala ponderada, digamos, podríamos nosotros decir geología. Geología. Y nosotros podríamos decir ruta 1. Pues la ruta 1 tiene, por decir algo, 5.600 metros de longitud, de los cuales 2.000 pasan por un terreno muy malo, es decir, por un terreno que le estamos dando calificación de 1. Entonces, esta es una calificación en geología. De esos 1.000 metros de vía pasan por una zona de terrenos más o menos
estables y mi escala de geología la coloqué de 1 a 10, por decir algo. Eso ya depende del estudio geológico o el criterio que estemos utilizando. En este caso yo digo que tengo una calificación de 1 a 10 para geología, donde 1 en terrenos muy malos y 10 terrenos muy buenos. 1500 metros que están atravesando por un terreno que es relativamente mejor. Aquí ya tengo 4500, entonces 1100 metros pasan por un terreno que es muy bueno. Entonces agarramos nuestra ruta, digamos la ruta azul, y empezamos a mirar, este tramo está pasando por un terreno bueno, este tramo por un terreno malo, y vamos acumulando la longitud de los tramos con respecto a qué zonas se esté pasando y le estamos dando una valoración. Esa puede ser una de las alternativas para eso. Eso depende del criterio que hayamos seleccionado. Entonces ya nosotros acá tenemos, para la ruta 1, tenemos unos kilometrajes y una calificación por donde atravesó. Ruta 2. Pues la ruta 2 tiene 4.800 metros de longitud, de los cuales 1.500 pasan por unos terrenos de baja calidad, más o menos regulares. 1.200 metros pasan por unos terrenos muy buenos. Y son 200 pasan por terrenos como malos. Y la ruta 3. La ruta 3 tiene, por decir algo, 5.300 metros, de los cuales 1.800 pasan por terrenos malos. Y el resto pasan por terrenos bastante buenos. Entonces, tenemos un criterio, cada criterio tiene su escala de valoración, en este caso una escala de 1 al 10, y cada ruta de las que tenemos, pues tiene, según el estudio que hicimos, unas calificaciones que comparamos. ¿Qué longitud de tramos tiene una calificación geológica de la escala que hemos establecido? ¿Qué podemos hacer nosotros acá? Pues podríamos calcular un valor promedio ponderado para cada una de las rutas. Un promedio ponderado. ¿De acuerdo cómo se calcula el promedio ponderado? Entonces vamos a hacer el promedio ponderado, sería este o este más este, es decir, cada uno por el kilometraje por el peso. Es así como uno saca las notas de las calificaciones, igual, es decir, la nota por el porcentaje. Esto es lo mismo, un promedio ponderado. Más este por este. Y todo esto dividido la suma de esto. ¿Sí se acuerdan cómo sacar el promedio ponderado? Es decir, es igual que como ustedes sacan el porcentaje en las notas, que dicen tengo una nota del primer parcial de 5 y el parcial vale el 35%,
la nota del trabajo vale, saqué 4 y vale 15%, y que ustedes pueden sacar el promedio de esas materias de acuerdo al peso de cada una, igual. Pues, generalmente uno lo que hace es multiplicar los valores y hace la sumatoria de esa multiplicación y lo divide en la suma de una de las variables. En este caso, la suma de las distancias, y me está dando que la ruta 1 para geología me da un promedio de 5.1. Vamos a utilizar esta fórmula, a ver si me sirve para acá. Pero me tocaría quitarle esta. Quitarle esta. 5.2 me está dando el promedio ponderado. Y esta. Entonces, se hizo el estudio de geología, se tomó una relación de por qué zonas pasaba la vía y tuvimos este resultado. 5.1, 5.2, 5.8. Entonces, 5.1, 5.2, 5.8. El criterio B era el impacto ambiental. Posiblemente los que hicieron el estudio de impacto ambiental tuvieron que valorar una alternativa con la otra y simplemente nos han entregado un informe donde nos dicen cuál vía afecta menos el ambiente. Entonces nos han dicho que la vía que menos afecta es la ruta 3, la ruta 2, entonces vamos a ponerla como un criterio de 3. La que sigue y la que más afecta, un valor de 1. Entonces, en este caso, nos dieron valores de 1, 2 y 3. La longitud del trazado. Bueno, utilicemos la misma que teníamos acá. 5, 6, 4, 8, 5, 600, 4, 800, 5, 300. Conectar los puntos de interés. Quizás acá en conectar los puntos de interés, lo que estamos haciendo es un porcentaje y decimos que la ruta 1 conecta el 80% de los puntos de interés. Vamos a ponerle aquí una notita. Este punto 1 es una calificación. El criterio 2 es una calificación también. El criterio 3 es metros. El criterio D es un porcentaje. La ruta 2, el 100%. La ruta 3, el 50%. Criterio E, conectar los puntos económicos. Y aquí no lo vamos a hacer por porcentaje, sino por cantidad de puntos. Por cantidad. Entonces se conectó 6 sitios de interés económico, se conectó 2 puntos de interés económico y se conectó 4 puntos de interés económico. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este criterio? ¿Y cuál es la facilidad? Que mire que nosotros estamos comparando geología, medio ambiente, la longitud del tramo, la conexión de los puntos, la conexión con puntos económicos. Y tenemos valores diferentes. Acá tenemos una calificación que nos dio el experto de geología, acá tenemos una calificación que está en otra escala que nos dio el experto en medio ambiente, acá tenemos la longitud resistente que nos dio el método de Bruce, acá tenemos un porcentaje de los puntos de interés que conectamos y acá tengo es cantidad de puntos económicos que conectamos. Entonces, la ventaja de este método es que tenemos criterios diferentes, escalas de medición diferentes, y si a simple vista nosotros queremos ver cuál de esas 3 rutas es la mejor, pues se nos hace casi imposible, porque no tendríamos cómo
establecer esa relación. Entonces, la ventaja de este método es que a partir de esta matriz de valor que asignamos de los pesos iniciales, de acuerdo a las medidas que tenemos en cada uno de estos criterios, podemos entonces llegar a la mejor conclusión. Entonces, avanzando acá, lo que tenemos que hacer ahora es comparar un criterio con el otro en cada una de las rutas. Entonces, el primer criterio que vamos a comparar es la geología. Entonces, geología. La geología nos dice que la ruta 1 tiene un valor de 1.1, de 5.1, la ruta 2 5.2 y la ruta 3 5.8. En ese caso, la ruta 3 está pasando por sitios más estables, es decir, que la ruta 3 tendrá más prioridad o es más importante. Recuerden la escala de Sati, es más importante que las otras rutas. Entonces, aquí nosotros le colocamos que la ruta 3 es más importante y aquí en esta tabla utilizamos ya la escala de intensidad de Sati. Si son iguales las valoraciones, 1. Si son una relación fuerte, 3, 5, 7. Y si es una relación extremadamente fuerte, 9. Entonces, aquí es donde utilizamos nosotros esa escala de Sati para valorar cada uno de los criterios. En este caso, la ruta 3 tiene mayor peso o tiene mayor importancia en geología porque pasa por más sitios estables. Yo le quiero dar una escala de 7. Estas escalas son subjetivas, cada quien mira la escala, compara el criterio, lo que tienen que tener es buen criterio para definirlo, no un criterio diverso. Es decir, si yo ya digo que la geología de la ruta 3 es la mejor, pues no le voy a dar un peso más bajito, tiene que ser un peso más alto. La ruta 2 con respecto a la ruta 1, pues es más importante, pero los valores están como muy cercanos. Entonces yo podría decir que le voy a dar un peso de la ruta 2 contra la ruta 1 de 3. Y lógicamente la ruta 1 con la ruta 1 pues van a ser iguales, va a tener, es decir, la diagonal aquí siempre va a ser 1, por eso está ahí en 1. Ahora, la ruta 3 con respecto a la 2. La ruta 3 con respecto a la 2. La ruta 3 con respecto a la 1 era muy fuerte, pero la ruta 2 ya es un poquito más grande, es decir, que yo podría decirle 5. ¿Sí van viendo como el criterio? Es decir, la mejor ruta es la 3 en geología. Es decir, que la 3 contra la 1 le doy un peso de 7, más lo más importante. Esos pesos son la intensidad de la escala de Sati. La ruta 2 contra la ruta 1 le estoy dando un peso de 3. Y la ruta 3 contra la ruta 2 le estoy dando una escala de 5. Y aquí me hace falta completar el resto de la matriz, que sería el inverso de la comparación que estoy haciendo. Es decir, aquí tengo que comparar la ruta 1 contra la ruta 2. Entonces, como es el inverso, le coloco 1 sobre 1 sobre 3. Y acá le coloco 1 sobre 7, porque es el inverso. Aquí estoy comparando cuánto pesa la ruta 1 con respecto a la 3. Si la 3 con respecto a la 1 pesaba 7, pues la 1 contra la 3, el inverso, 1, un sexto. Y acá, 1 dividido 5. Si no entienden algo, muchachos, me dicen para revisarlo. Hasta ahora es ir comparando los criterios. Vamos a ver si yo puedo dejar fijo esto aquí. Sí. Listo. Acá ya terminé
mi matriz de comparación por escala de intensidad de SATI para geología. Ahorita voy a hacer lo mismo en impacto ambiental. Entonces, ¿qué me habían dicho los expertos de impacto ambiental? Que la mejor ruta o la que no afectaba el impacto ambiental era la ruta 2 y yo le puse una escala de 3. O bueno, si quieren lo podemos poner diferente. La mejor ruta 1, esta es la 2 y esta es la 3. Y la mejor ruta es el peso, la que tiene 1. La número 1 es la mejor ruta que no afecta el impacto ambiental, que nos quede un poco más claro. La moví. Ya volví. Entonces, en relación a esta escala que nos dieron los de geología, de que la ruta 2 es la mejor porque no impacta tanto el ambiente, entonces la ruta 2 con respecto a la ruta 1, yo puedo decir que tiene un valor de 7. Y la ruta 2 con respecto a la 3, pues es un valor de 9, porque tiene mucho más peso, mucha más relevancia. Ahora, la ruta 1 con respecto a la 3. Pues prácticamente son igual, le voy a poner 5. En ese caso, completo entonces la matriz con el inverso de las demás. Entonces, 1 dividido 5, 1 dividido 9 y 1 dividido 7. Entonces, ayúdenme a hacer el de la longitud de la ruta. En este caso, vamos a valorar, que serían estas que están aquí, las longitudes de cada ruta. En este caso, ¿cuál sería la mejor ruta? ¿La 1, la 2 o la 3? En el caso de la longitud. ¿Están por ahí o no están por ahí? La 2, profe. La ruta 2 tiene 4.800 kilómetros, ¿cierto? De metros, 4.800 metros. Entonces la ruta 2 es mejor que las otras dos rutas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si la ruta 2 es mejor que la ruta 1, ¿qué valor le colocarías? De acuerdo a la escala de SAT. Entre 1 y 9, ¿qué peso le colocarías tú? Creo que un 5, profe. Un 5. Listo. Ahora, la ruta 3 tiene 5.300 metros. La ruta 1 tiene 5.600. Es decir, que prácticamente tienen la misma longitud. Entonces, ¿qué valoración le darías tú a la ruta 3 con respecto a la ruta 1? El 4. El 4. Ahora, la ruta 3 con respecto a la ruta 2. La 3 con respecto a la 2, ¿sí? Profesor, Sí, señor. una pregunta. ¿Entre más grande sea el número, más relacionado es? Como más relacionado, no. Más diferente o más intensidad tiene la relación. Es decir,
Cuando están muy relacionados, es decir, muy parejos, Satie estableció una escala de 1. Es decir, si los valores son más o menos iguales, una escala de 1. Y a medida que los valores se hacen más extremos, es decir, más separados, entonces va aumentando la intensidad. Entonces le das un valor más alto. Entonces, digamos, aquí la ruta 2 tiene 4.800 metros. La ruta 1 tiene 5.000, es decir, la ruta 2 es mucho más corta y a nosotros nos sirve que sea más corta. Entonces, como nos sirve que sea más corta, el compañero le colocó una escala de 5. La ruta 3, con respecto a la ruta 2, tengo la ruta 1, perdón, la ruta 3 con respecto a la ruta 1, que sería esta con respecto a la ruta 1, pues prácticamente la 3 y la 1 tienen más o menos el mismo kilometraje. Entonces, pues él le colocó una escala de 4, pero podríamos colocarle un poquito menos porque son muy parecidos los kilómetros, la longitud. Podemos colocarle un 3 o un 2, por decir algo. Ahora, ¿cuál nos falta valorar? Nos faltaría valorar entre la 3 y la 1 ya, entre la 3 y la 2, no, entonces mejor entre la 2 y la 3. Entre la 2 y la 3. Entonces, la ruta 2 tiene 4.800 metros. La ruta 3 tiene 5.300. Es decir, está mucho mejor la ruta la ruta 2 con respecto a la 3. Pero no está tan bien, no está tan separada, entonces podríamos darle un 4. ¿Listo? Es decir, la escala y la valoración se la definen ustedes, pero teniendo el criterio de que si hay una intensidad más fuerte entre dos criterios, pues le vas a dar un número más grande, y cuando los valores son parecidos, le das un valor más pequeño. Entonces, en este caso, nos quedó de esta manera. Y cuando ustedes ya completan las 3 relaciones, en este caso por ser 3 rutas, el resto de la matriz lo completan con el inverso. Es decir, este será el inverso, la relación de entre 1 y 2 será el inverso entre la relación entre 2 y 1. Entonces será este 1 dividido este. Esta será entre 3 y 2, pues será el inverso de 2 y 3, es decir, este valor de acá. Y este se completa con el inverso entre este, es decir, entre 3 y 1, pues será el inverso de 1 y 3. Vamos a intentar hacer este, a ver si vamos agarrándole la idea al tema. El cuarto criterio era conectar puntos de interés de la zona. La ruta 2 conectó el 100% de los puntos, la ruta 1 conectó el 80% de los puntos y la ruta 3 el 50% de los puntos. Es decir, que la ruta 2 en este caso, pues tendría más prioridad o sería más relevante o más importante que las demás rutas, porque me conectó el 100% de los puntos de interés. Entonces, la ruta 2 con respecto a la ruta 1, yo le podría dar un peso de 7. ¿Por qué de 7? Porque la ruta 2 con respecto a la ruta 3, pues podría yo darle un peso de 9. La ruta 2 pasa por el 100% de los puntos, la ruta 3 pasa por el 50%, es decir, que la ruta 2 tiene mayor peso, mayor intensidad, mayor fuerza sobre la otra ruta. Es más, este podría darle un 6.
para que se note la diferencia. Ahora, si comparamos entre la ruta 1, que tiene el 80% de los puntos de interés cubiertos, y la ruta 3, pues la ruta 1 sería más importante, porque pasa por más puntos de interés. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en el análisis multicriterio. Pensar cuál es más importante o más relevante en cada una de las variables. Y como son variables diferentes, pues ustedes tienen que entrar en el contexto de cada una de las variables. En este caso, la ruta 1 es más importante que la ruta 3 porque cubre el 80% de los puntos de interés, mientras la ruta 3 cubre solamente el 50%. Entonces, la ruta 1, esta ruta 1, va a ser más importante que la ruta 3. Entonces, aquí le voy a colocar que es más importante un 8. Es mayor intensidad, mayor valor en la escala de SAT. Como ya hice mis 3 relaciones, entonces el resto de la matriz la completo con el inverso de lo que me falta. Es decir, aquí es la relación entre 2 y 1, acá es la relación entre 1 y 2, es decir, el inverso. Acá es la relación de 1 y 3, que le coloqué 8, es decir, que acá será el inverso, 1/8. Esta es la relación que le coloqué yo 9 entre 2 y 3, entonces la relación entre 3 y 2 será el inverso, 1/9. Ahora, la última, que es los puntos económicos. La ruta 1 pasó por 6 puntos económicos, la ruta 2 pasó por 2 puntos económicos, la ruta 3 pasó por 4 puntos económicos. En este caso, la ruta más importante, porque pasó por más puntos económicos, es la ruta 1. Y es más importante con respecto a la ruta 3, pero es mucho más importante sobre la ruta 2, que solamente tocó 2. Entonces la relación entre la ruta 1 y la ruta 2 será la que más peso va a tener. Entonces la ruta 1 con respecto a la ruta 2, la ruta 1 gana. Va a ser, una pasó por 6 puntos y la otra por 2, es decir, lógicamente le va a dar un mejor puntaje a la ruta 1. Ahora, la ruta 1 con respecto a la ruta 3 sigue siendo importante, pero pues ya la diferencia no es tanta, entonces le podría dar 6. Y entre la ruta 3 y la 2, la más importante es la 3. Entonces, entre la 3 y la 2, la más importante es la 3, pero pues igual la diferencia no es mucho, le podría dar también un 6. Como ya hice mis 3 relaciones principales, pues el resto las completo con el inverso. Entonces, acá sería el inverso 1/9. Vamos a ponerlo así para que miren de dónde está saliendo el 9, de aquí. El inverso de esto. Aquí, 1/6, es decir, el inverso de esto. De la relación 1/3, acá la relación 3/1. Y aquí me faltaría este inverso. 1 dividido esto. Entonces, ¿cuál es la ventaja del método y más esta tabla que ya está programada? Es que una vez nosotros hacemos la matriz para cada uno de los pesos según la escala de Satin, para cada uno de los criterios, esta matriz la normalizamos, es decir, la convertimos en un vector en escala de pesos entre 0 y 1. Acá está cómo se convierte esa matriz en escala de pesos, ahí están las fórmulas si lo quieren ver.
Y cada uno de estos criterios nos va a sacar un vector promedio, es decir, la probabilidad que tiene ese criterio de ganar. En este caso, si lo miramos, nosotros dijimos que la ruta 3 pasaba por puntos de geología más estables, es decir, que tenía un trazado por sitios más estables. Por tanto, ese criterio me está dando un 72% de probabilidad de ser mejor que los demás. El 19% el criterio, la ruta 2 y la ruta 1 solamente el 8%. ¿Por qué? Porque es el que menor valoración geológica tenía. Entonces, aquí en esta columna de vector promedio es que nosotros vemos la probabilidad que tiene ese criterio de ganar con respecto a los demás. En el caso de el criterio de impacto ambiental, que dijimos que la mejor alternativa debería ser la ruta 2, que fue la que quedó en primer lugar como menor impacto ambiental en la ruta. Y si vemos el vector que nos arroja ese promedio, me dice que el 75% de peso lo va a tener esa ruta 2 dentro de la calificación. Y así nos van a dar entonces unos porcentajes para cada una de las rutas, unas probabilidades, unos pesos de cuánto va a reflejar ese criterio dentro de nuestra decisión final. Y eso ya nos va a facilitar la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué no lo facilita? Porque una vez tenemos nosotros esos vectores promedio, nosotros podemos multiplicarlos por la matriz de pesos inicial que habíamos establecido aquí, es decir, nuestra puntuación, y al multiplicar y hacer ese producto de entre esas probabilidades, nos va a arrojar entonces un resultado. Un resultado. También. Resultado. ¿Qué nos dice este resultado? Que una vez nosotros comparamos la geología, el impacto ambiental, la longitud del trazado, es decir, la longitud resistente del trazado, las conexiones de los puntos de interés y los puntos económicos, es decir, variables diversas, las comparamos, establecimos unos pesos, establecimos una relación entre ellas y finalmente lo que nos arroja es una ponderación con la mejor alternativa. En este caso, la mejor alternativa será la ruta 2, porque tiene el porcentaje más alto, la probabilidad más alta de que es la mejor ruta. Entonces, revisen el archivo, ahí está todo formulado. Deben llenarlo, ir viendo cómo cambia el resultado. Nosotros aquí podríamos hacer algo. Nosotros ya no le podríamos dar esta valoración, sino podríamos decir que para nosotros lo más importante es el impacto ambiental. Y podríamos ponerle un peso o una puntuación de 400. Bueno, sigue ganando eso. ¿Cómo hacemos para que nos cambie? Profesor, Sí, señor. Una pregunta, si al final el resultado da pues igual o parecido, ¿uno por intereses particulares puede elegir una o la otra? Sí, exactamente, porque finalmente todo lo que tú estás haciendo dentro de este análisis es subjetivo.
Entonces, digamos, cuando tú ya llegas a este resultado, pues la idea es que tú lo hagas subjetivo, pero de una manera muy profesional, no sesgado, aunque tú lo podrías sesgar como quieras, pero tú podrías de pronto, si dan dos rutas muy parecidas, empezar a hacer lo que les estoy diciendo acá. Oye, pues no, yo ya no quiero que lo más importante sea los puntos económicos. Yo quiero que sea el medio ambiente. Entonces le voy a quitar puntaje a este y le voy a colocar mayor puntaje a este. Y mira que aquí ya pasé del 40 y algo por ciento al 51%. Entonces, tú la valoración que haces la haces muy subjetiva. La idea es que esto no lo haga una sola persona, sino que esto lo haga un grupo de trabajo y que cada uno vaya valorando de acuerdo a su criterio profesional la mejor alternativa. Pero finalmente tú eres el que está asignando los pesos, está asignando los valores, las puntuaciones, entonces podrías sesgar el resultado de cierta manera. La idea es que el método tú lo hagas lo mejor posible para que realmente cumpla con el objetivo. Vamos a ver acá una que es la ruta 1. Vamos a ver cómo podemos poner a ganar la ruta 1, porque la ruta 1 obtuvo, dentro de que conectó los puntos económicos, un 73% de probabilidad. Entonces vamos a darle mayor peso a que conecte los puntos económicos, 500, y al resto de valores, vamos a darle menos. Y mira que ahí ya la alternativa ya no va a ser la mejor alternativa, la ruta 2, sino la ruta 1. Porque le di mayor peso a que conectara los puntos económicos con respecto al impacto ambiental. Entonces, de cierta manera se puede jugar con el resultado, pero en un proyecto real tú tendrías que justificar la decisión de los pesos que colocaste y por qué lo hiciste. Entonces, cuando ya tú presentes un informe con esta matriz de valoración, te van a preguntar, bueno, ¿y por qué le dices un peso de 500 a la conexión de puntos económicos? Pues ya tú tendrás que decir, no, porque el proyecto no lo va a financiar las empresas del sector. Entonces, como las empresas son las que van a poner el dinero, pues nos interesa que ellas sean las mayores beneficiarias del proyecto y por eso le voy colocando un peso mayor. Pues jueguen con los puntajes, con las alternativas, pero que realmente lo que ustedes definan y pongan ahí como puntajes, ustedes lo puedan sustentar ante una comisión o ante la empresa que les está haciendo la auditoría para la planificación. Entonces, este es el método de Bruce. Ahí quedó esta tabla, el método de Bruce, perdón, el método de Sati. Esta tabla la tienen dentro de la plataforma, ahí está vacía. Y la idea, entonces, es que nosotros, para este curso,